Por favor, me ayudan. Mm, Ahora vamos a hablar lo que es las neumonías. Las neumonías, vamos a presentar todo. Mm, Muy bien. Vamos a hablar de las neumonías. La neumonía, como definición, es una inflamación aguda del parénquima pulmonar secundario a diversos agentes infecciosos. Otras definiciones como la NAC, la neumonía adquirida en el lugar de procedencia o que el niño presente en la clínica 48 horas antes de su internación en el hospital. Neumonía nosocomial. Los síntomas van a iniciar luego de que el niño, luego de las 72 horas del alto hospitalario. Es decir, el niño estaba internado, digamos, por una diarrea y posteriormente pasan esos 3 días y empieza a tener los síntomas o durante su hospitalización, ¿no? Esto justamente ocurre cuando hay hacinamiento de pacientes, ¿no? Justamente al menos cuando tenemos épocas de cuadros invernales, realmente el hospital donde yo trabajo rebasa y todos los hospitales y al último se mezclan todos los pacientes y algunos se contagian con eso es grave, ¿no? Neumonía recurrente, 2 o 3 episodios neumónicos en un año, 3 o más en toda la vida. Es importante considerar estos factores de riesgo o estos antecedentes, las definiciones como tal, para que podamos hacer el manejo adecuado. La etiología va a variar según la edad del paciente. Si es un recién nacido, los virus serán la primera causa y esto en relación a que la madre es la que contagia en primer lugar al recién nacido, ¿no? Otros gérmenes como los gram negativos como la Klebsiella, el Proteus, la Moraxella, todos estos, la E. coli, todos están en el canal del parto de la madre. Entonces, ni bien nace el bebé, puede debutar a los días, a las horas con una neumonía. Entonces habrá que considerar que puede que se haya contagiado del canal del parto, ¿no? El estreptococo del grupo B, Staphylococcus aureus, la Chlamydia trachomatis, o sea, todos estos gérmenes propios del canal del parto de la madre. De 1 a 3 meses, ya igual siguen siendo virales, los gram negativos que habíamos visto, pero en tercer lugar ya se ubica el estreptococo pneumoniae. Y además, considerando que el chiquito apenas tal vez ha recibido una primera dosis de la vacuna antineumocócica y entonces no está del todo protegido, ¿verdad? Otros gérmenes como la clamidia, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza. De los 3 meses a los 5 años sigue siendo viral, pero ya en segundo lugar se pone el estreptococo pneumoniae, lo cual condiciona lo que es las neumonías típicas, ¿no ve? Neumonía típica. También existen otros gérmenes como el micoplasma, la clamidia, neumonía Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Mycobacterium tuberculosis y Moraxella catarrhalis. En niños mayores de 5 años, el primer agente causal estará el Streptococcus pneumoniae. Después los gérmenes atípicos como el Mycoplasma pneumoniae, el virus, Clamidophilia pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis y Haemophilus influenza. Es importante tener en cuenta las manifestaciones clínicas de la enfermedad, ¿ya? Porque va a variar según la etiología. Si es un cuadro viral, una neumonía de origen viral, generalmente en relación al cuadro anterior, ustedes habían visto que está más presente en menores de 3 años, ¿no ve? Pero los síntomas van a iniciar desde un cuadro respiratorio superior, es decir, va a tener tos, dinorrea, estornudos, entonces va a ser variable y más que todo en las vías altas, vías respiratorias altas. ¿Cómo va a estar el estado general del paciente? Va a estar conservado, es una neumonía viral, no va a tener síndrome tóxico infeccioso característico de las de origen bacteriano.
La fiebre, puede que no haya fiebre o tal vez moderada febrículas, tal vez. La taquimia sí es un dato que está presente, inflamación de las mucosas, es decir, va a haber faringitis, eh, congestión nasal, ¿no? Característico de un cuadro viral. Auscultación, lo que sí va a llamar la atención en un cuadro viral serán los roncos y las sibilancias. En el laboratorio, lo que vamos a ver en predominio linfocitario, es decir, un hemograma normal con predominio linfocitario. Lo demás, normal, todo normal. Rayos X, infiltrado difuso intersticial bilateral y el derrame pleural será muy raro. Ahora, pero si hablamos de las neumonías de origen bacteriano, la edad, habían visto según la tabla anterior, está presente en todas las edades. La neumonía bacteriana, a diferencia de la viral, el inicio va a ser brusco, entonces hay que creerle a la madre que si te dice, doctor o doctora, ayer estaba con tos y de repente hoy día tiene dificultad para respirar. Entonces, sí, incluso podemos sospechar una neumonía de origen bacteriano, ¿no? El estado general del paciente va a estar afectado, es decir, va a tener el síndrome tóxico infeccioso, es decir, astenia, dinamia, hiporexia, ¿verdad? Fiebre. Va a estar elevada la temperatura 38 grados o más a nivel axilar, incluso pueden llegar a 40 grados. La taquimia es un dato característico. Otros síntomas, dolor abdominal o torácico, más aún cuando existe complicaciones como es un derrame pleural, va a haber un dolor abdominal, dolor torácico, ¿no? Si es una neumonía basal, generalmente se caracteriza por dolor abdominal y que a veces puede hacer confundir con un abdomen agudo. Entonces será importante en el momento de valorar al paciente con dolor abdominal considerar la parte respiratoria, un examen físico general siempre, ¿ya? Porque a veces se ha detectado esto, ¿no? La auscultación, lo típico son los estrictores crepitantes, pero también ustedes van a escuchar otros sobreabreviados, como es decir, el soplo tubárico, después la pectoriloquia, tal vez, más que todo el soplo tubárico y la disminución del murmullo vesicular. En laboratorio, lo que sí llama la atención es la leucocitosis, pero no esperen ver en todos los casos, ¿ya? La leucocitosis no va a estar presente en todos los casos. De que sí se manifiesta una hiperleucocitosis o leucocitosis mayor a 21.000 en neumonías causadas por estreptococoneumonía, sí es característico, pero en el resto de los gérmenes bacterianos, algunas veces el hemograma suele estar normal, entonces no hay que validarse tanto del laboratorio, lo que sí hay que considerar la parte clínica y la radiológica también, ¿no? La neutrofilia también es un dato característico. Generalmente los neutrófilos van a estar elevados más del 80% y el PCR igual va a estar elevado más del 8%. En algunos hospitales hacen la procalcitonina, bueno, en el sistema público no lo hacen por el costo elevado. Pues generalmente puede estar elevado mayor a 2 nanogramos. La placa de rayos X será importante en una neumonía de origen bacteriano porque vamos a encontrar una condensación lobar alveolar segmentaria o la típica imagen de condensación en región paracardíaco derecho por la disposición del bronquio principal derecho, ¿no? El desame pleural sí va a ser más frecuente, incluso es una de las complicaciones más graves y más frecuentes de las neumonías de origen bacteriano, que incluso pueden llevar a que el chico fallezca. En las neumonías atípicas, la edad del paciente, más que todo en mayor de 5 años, el inicio de la enfermedad insidioso, es decir, la mamá no se va a dar cuenta, solo te va a decir, doctora, no, o doctor, no mejora mi hijo, ya son más de 3 o más de 2 semanas que tose y no mejora. Y tú lo ves de a simple vista y porque su estado general está conservado y puedes pensar, pero ¿dónde? Solo será un resfrío, ¿no? La fiebre, tal vez no va a haber fiebre o tal vez solo tendrá febrículas, no hay taquimia. Es una de las enfermedades o de las neumonías que no cumplen con la tríada sintomática de las neumonías, que es lo de la tos, taquimia y la temperatura, ¿no?
En este caso no va a cumplir, pero lo que sí va a llamar la atención será la faringitis y a la auscultación pulmonar, las sibilancias y los crépitos. Y cuando se solicite un laboratorio, igual va a estar todo normal, no va a haber alteración, o tal vez puede que haya una alteración, mm, tal vez de los neutrófilos o del PCR, siempre y cuando considerando que se haya sobreinfectado o otra cosa así. La placa de rayos X va a haber un infiltrado intersticial con hiperinsuflación, aumento de la trama bronquial en ambas bases pulmonares. Esa es la característica de una placa radiológica de una neumonía atípica, lo cual se denomina la disociación clínico-radiológica. Entonces, el chico clínicamente no se ve mal, todo bien, pero cuando veas su placa, ahí te vas a asustar. Entonces, esa es la disociación clínico-radiológica que se ve en las atípicas. Es importante hablar de la neumonía, sí, porque es la principal causa de muerte en niños. Se estima entre 4 millones menor de 5 años mueren por esta enfermedad. El año pasado, a ver, nosotros hemos visto también niños fallecidos por neumonías o niños con complicaciones graves, por ejemplo, un derrame pleural masivo, que justo a punto de referirlo ha fallecido en la emergencia y ha sido muy grave. A pesar de que hemos hecho maniobras de reanimación, el paciente no ha sobrevivido. Factores de riesgo. Considerar los factores de riesgo, la falta de la lactancia materna. Vean, del huésped. Yo hablo de la lactancia materna porque realmente ayuda bastante en la salud del niño. Mm, Para cualquier enfermedad, la lactancia materna es un factor protector. Entonces, el niño que no recibe lactancia realmente está expuesto a cualquier enfermedad e incluso a una complicación grave de las enfermedades. Entonces, por eso es importante cuando hagan prevención, donde trabajen, hablarles a las madres sobre la lactancia materna, de que ese niño debe recibir su lactancia exclusiva hasta los 6 meses y la lactancia más alimentación complementaria hasta los 2 años de edad. Incluso mínimo hasta el año de edad por lo menos debería recibir ese bebé. Ya posteriormente ya incluso se le puede dar leche entera. Pero antes de tiempo, pues el niño puede enfermarse gravemente por cualquier enfermedad. La vacunación incompleta es otro factor de riesgo. Entonces, es importante cuando nosotros valoremos un paciente con neumonía, preguntar su esquema de vacunación. Présteme el carnet de vacunas, porque algunas mamás consideran de que tiene todas las vacunas. Alguna vez nos ha pasado eso, ¿no? Sí, tiene todas las vacunas y era un bebecito de 5 meses que estaba gravemente enfermo en el hospital. Y resulta que el bebé solo tenía la BCG. Y entonces le decimos a señora, pero solo tiene la BCG. Ah, pero ¿acaso eras otras vacunas más? Y bueno, ahí luego empezamos a explicar a la señora, no, tenía que recibir esto y esto, ¿no? La prematurez, o sea, un prematuro realmente es frágil para cualquier enfermedad, no solo para las neumonías, para cualquier enfermedad es muy frágil, entonces que tiene que estar muy bien cuidado. El bajo peso al nacer puede estar asociado con la prematurez o que la madre pues se haya alimentado muy pobremente durante la gestación, ¿no? Bajo peso. La desnutrición y la anemia van de la mano y en un niño desnutrido, ojo que generalmente no es tan evidente las manifestaciones clínicas de una neumonía grave. Ya por eso será importante valorar de forma minuciosa a un niño desnutrido. Incluso a veces los niños desnutridos no manifiestan enfermedad como la tríada sintomática que habíamos mencionado, que es decir, la tos, taquimia, temperatura. Al contrario, un niño desnutrido puede tener hipotermia. Tal vez la taquimia no sea tan evidente, solo que sí el chico va a estar decaído totalmente pálido, tal vez no va a poder alimentarse. Entonces es importante considerar esta enfermedad cuando vean un desnutrido, ¿ya? Del medio ambiente, el hacinamiento, ¿no? Hay gente que viene de provincia y que se alquila una habitación donde todo el mundo duerme ahí y ahí también es la cocina, ¿no? Entonces basta que un niño se enferme y contagia a toda la familia.
La estación invernal también, ¿no? Por ejemplo, en la estación invernal del año pasado, realmente hemos tenido varios pacientes pediátricos internados por neumonías graves, por bronquiolitis y laringitis, que algunas veces incluso se han tenido que quedar en la emergencia en sala de espera hasta que se pueda dar de alta otro pacientito. Realmente es terrible nuestro sistema, ¿ves? Cuando se colapsa. El analfabetismo funcional materno será importante considerar, sí. En el momento que hagas un diagnóstico de neumonía no grave o una iraconeumonía que pueda ser manejado de forma ambulatoria, tienes que considerar si la madre comprende el tratamiento que le estás prescribiendo, porque alguna vez nos ha pasado lo mismo, ¿no? Era una señora que sí tenía una neumonía grave y lamentablemente no había camas, pero el chico no desaturaba, estaba relativamente estable. Sin embargo, al día siguiente de la nebulización, el niño ingresa con estridor, con dificultad respiratoria. Al hacerle la monitorización, el niño estaba con una saturación muy por debajo del 75%. Hemos tenido que actuar de forma inmediata con el ABCD del manejo de un paciente en emergencias. Y le preguntamos a la señora, ¿qué ha pasado? Si ayer has venido. Y la mamá en ese momento informa, no, es que no entendía el tratamiento que me han dado, yo no sé leer, no sé escribir y no sé cómo tenía que darle y no la había iniciado ni siquiera el tratamiento. Entonces, a veces hay que prever esos aspectos. La asistencia a guardería en todas las iras, es decir, la laringitis, las bronquiolitis y las neumonías, son un factor de riesgo, porque basta que un niño esté con tos y contagie al resto, ¿no? Y todos los chiquitos se enferman. La contaminación ambiental de la misma manera, la contaminación domiciliar por tabaquismo igual. Si es bacteriana, el inicio va a ser abrupto en la patogenia, ¿no? Entonces, si te dice la mamá ayer estaba con tos y hoy día amaneció con dificultad respiratoria, hay que creerles. La de origen viral va a ser variable, es decir, va a empezar con un cuadro respiratorio superior, tos, dinorrea, estornudos y posteriormente ya empezará a tener dificultad respiratoria, pero el estado general del niño no estará tan comprometido, ¿ya? La de origen atípico ya habíamos visto que era insidioso, o sea, más de 2 semanas te va a decir, hace más de 2 semanas que está con tos, no mejora y se escucha como si un gato estuviera ronroneando en su pecho, te va a decir la madre. Las manifestaciones clínicas serán importantes considerar. La tos, taquimia, temperatura es la tríada sintomática, sin embargo, no va a estar presente en todas las patologías, ya habíamos mencionado, ¿ya? Ahora, es importante considerar la frecuencia respiratoria según la edad del paciente, ¿ya? Porque esto va a variar según la edad. Si se trata de un recién nacido hasta un bebecito de 2 meses, tendría que estar más de 60 respiraciones por minuto para que yo diga que ese bebé tiene taquimia, ¿ya? Incluso si llora el bebecito, porque a veces llorando empieza a aumentar la frecuencia respiratoria, aún llorando tiene, si piensas que es neumonía, o para decir que es neumonía tiene que ser más de 60. Entre los 2 y 12 meses tiene que ser más de 50. Entre los 12 meses a los 5 años más de 40. Mayores de 5 años consideramos frecuencia respiratoria mayor a 30. Ojo, esa partecita está mal. Mayor a 30. ¿Ya? Ahora, según la clasificación de la OMS, hay tres clasificaciones: neumonía, neumonía grave y neumonía muy grave. ¿Ya? Entonces, cuando decimos neumonía, cuando tiene la tríada sintomática, ¿no? Tos, frecuencia respiratoria elevada, fiebre, ¿no? O solamente esos dos. Cuando decimos neumonía grave, cuando tiene tos, frecuencia respiratoria elevada, dificultad respiratoria, aleteo nasal, quejido y tiraje, ¿no? Ahí ya se añade la dificultad respiratoria. Cuando decimos neumonía muy grave, cuando además de lo que habíamos mencionado, el chiquito tiene signos de peligro. En el IEPI ustedes se deben acordar cuáles eran los 4 signos de peligro, ¿no? Donde el niño no puede mamar, vomita todo lo que ingiere, está letárgico o inconsciente o ha tenido convulsiones. Entonces, cualquiera de esos signos de peligro que tenga uno o más, más lo que ya habían visto, se considera una neumonía muy grave.
Aquí vamos a ver un chiquito respirando con dificultad respiratoria. A ver, prepárense para contar la frecuencia respiratoria y vamos a ver. Ups, ya, a ver. Aquí está el primer niño. Se llama Manuel y tiene 4 años. Prepárese para empezar a contar. Comience a contar ya. Deje de contar. A ver, ¿cuántas respiraciones los que están en la sala han podido controlar? ¿Alguno que haya contado? Yo he contado 67, doctora. Ya, Eh, 62, doctora. ya, ¿qué más? 68, doctora. 78 igual, doctora. 68, ya. Vean cuántos ojos han contado y existe todavía, 65, doctora. ¿eh? Existe variabilidad, por eso es importante cuando nosotros vamos a contar la frecuencia respiratoria. Primero que esté en un lugar tranquilo y si el niño está junto con su madre, mucho mejor y mejor si el chiquito no se da cuenta cuando tú le estás controlando la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Ahora, es importante tener en cuenta con el personal de enfermería con quien trabajamos. Siempre hay que informarles de que se debe controlar la frecuencia respiratoria en un minuto. No es lo mismo controlar en niños, multiplicarlos así como en adultos que en niños. Siempre hay que hacerlo en un minuto porque puede existir variabilidad de la frecuencia respiratoria. Y vean a varios ojos distintos parámetros, ¿verdad? Ya. Ahora, según el IEPI, consideramos estas preguntas, ¿no? ¿Desde cuándo tiene tos y dificultad para respirar? Y la mamá, sí, tiene dificultad, tiene tos, ¿desde cuándo? Ya te dirá 2, 3 días o desde hace un día. ¿Tiene sibilancias o silbidos en el pecho? Sí, es la primera vez, no, ya son varias veces. Escuchamos, revisamos al niño mientras está tranquilo con su madre, ¿no? Contamos las respiraciones en un minuto, observamos si hay tirajes subcostales, escuchamos si hay estridor, si hay sibilancias. Contamos la frecuencia respiratoria y clasificamos si tiene taquimia o no tiene taquimia. Si tiene un signo de peligro, es decir, no puede lactar, vomita todo lo que ingiere o está letárgico, como en la imagen anterior que ustedes han contado, el chiquito estaba letárgico, ¿verdad? Y además tiene tiraje y estridor en reposo, ucha, eso está grave, ¿no? Si solamente tiene respiración rápida, será una hipoponemia. Y si no tiene ninguna de las anteriores, solo será una ira alta nada más. Ahí está, ¿no? Neumonía grave o enfermedad muy grave, entonces hay que considerar eso. Si el paciente está en ese estado, hay que ver en un primer nivel de atención lo que es, hay que dar primera dosis de peniprocaína a una dosis de 50.000 unidades internacionales o ceftriaxona también si no tienes peniprocaínica, igual 50 miligramos por kilogramo peso y transferirlo. Obviamente con los manejos adecuados, ¿no? Si es un chico con neumonía, hay que colocarlo en posición semifolia, hay que colocarle oxígeno por máscara facial,
Si estaba con fiebre, tendremos que bajar la temperatura, pero este niño sí o sí debe ser transferido, ¿no? Porque necesita manejo de mayor complejidad. Ahora, pero si es una neumonía nada más, no tiene signos de peligro, no hay tiraje, no hay estridor, no hay nada de eso, el manejo puede ser ambulatorio. Entonces hay que aconsejar a la madre el tratamiento con amoxicilina, que generalmente se extiende hasta los 7 días de tratamiento, ¿no? Y hay que revalorar al paciente en 3 días. Generalmente en 3 días, porque el efecto del antibiótico es en 3 días, ¿no? Entonces, a veces, si lo citas mucho más antes, el chiquito va a tener todavía tal vez un poco de fiebre, entonces, tal vez las secreciones igual van a ser un poco purulentas y todo eso, no hay que considerar eso. Ahora, si tiene sibilancias, podemos utilizar el salbutamol en aerosol, como nos indica la IEPI, 2 parts cada 4 horas en relación a la vida media del salbutamol, que generalmente son 4 horas, ¿no? 2 puffs cada 4 horas, controlar la saturación de oxígeno cuando le estás viendo en ese momento. Si el chiquito no tiene hipoxemia, es decir, la saturación en la altura más de 85%, entonces no tiene hipoxemia, no tiene signos de peligro, no tiene signos de dificultad respiratoria como tiraje estridor, entonces solo tiene taquimia, manejo ambulatorio, ¿no? Ahora, si no tiene ninguno de los datos, no tiene neumonía. Entonces hay que tranquilizarle a la madre, porque hay algunas mamás que quieren antibiótico para todo, ¿no? Un resfriado antibiótico. No está bien, porque en el momento en que el niño se enferme gravemente, ¿qué vamos a usar? Ya. Exámenes complementarios, lo que habíamos mencionado, la leucocitosis es característico de las neumonías de origen bacteriano, pero como les había dicho, no esperen que se presente en todos los casos. A veces incluso el niño está ya séptico, pero no hay leucocitosis. Si estamos sospechando de una estreptococo neumonía, generalmente los leucocitos están más de 21.000, ¿ya? Tiene neutrofilia absoluta también con 80% más. Cuando es viral está normal, cuando atípico igual está normal. El PCR es inespecífico, como es una reactante de la fase aguda, depende del proceso inflamatorio infeccioso que esté cursando el paciente. En nuestro medio incluso consideramos más de 2 miligramos por decilitro, considerando también la manifestación de la enfermedad, ¿no? Según la literatura más de hecho. La placa de tórax va a ser inespecífico o lo más característico será la condensación basal derecha, infiltrados periliares, patrón difuso. Aumento de la trama bronquial también puede ser. Broncograma aéreo, puede haber imagen heterogénea de bordes irregulares con broncograma aéreo. Radio opaca, ¿verdad? Es una imagen radio opaca. Entonces, eso es lo característico. Podemos encontrar esos infiltrados ya sean en, en el lado derecho por la disposición del bronquio derecho o en la región apical o en otros lados más cuando la cosa está mucho más grave. Como por ejemplo en este caso, este está complicado gravemente. En el lóbulo superior, aquí en el lóbulo inferior también, incluso tiene un derrame intercisural. También está afectado el otro lóbulo también. Todo el parénquima pulmonar prácticamente está, ne- esto se denomina bronconeumonía. Esto no vamos a hablar. El tratamiento dependerá de la gravedad del caso. Por eso, si es un paciente que amerita manejo ambulatorio y habíamos visto amoxicilina, sigue siendo efectivo en este medio. Y si no va bien, tal vez podemos utilizar amoxicilina clavulánico, ¿no? Considerando gérmenes como por ejemplo la Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza, pero para estreptococo aún sigue sirviendo la amoxicilina. Rayos X o recién nacidos y lactantes de los 3 hasta los 3 meses, tengan en cuenta que este es el grupo de mayor riesgo de morbimortalidad, por más de que el chico en ese momento no tenga los signos de peligro y solamente tenga su taquimia y fiebre, mejor es que se internen las bolitas, porque
Hoy puede estar bien, mañana, quién sabe, ya puede estar en terapia intensiva. Entonces, no se confíen en este grupo etario, porque además, teniendo en cuenta que estos chiquitos no tienen un esquema de inmunización completa, por esa razón se pueden complicar gravemente. Es mejor referirlos a un centro de mayor complejidad si están viendo este tipo de casos. Ya el pediatra decidirá, o si no hay camas, ya verá si va a internar o no lo va a internar, o porque algunas mamás se arriesgan a manejarlos de forma ambulatoria, pero generalmente nosotros los internamos y algunos rechazan internación, pero bueno, ya bajo su responsabilidad, ¿no? En niños de 3 meses hasta los 5 años, neumonía grave, amoxicilina, muy grave, penicilina sódica. Bueno, generalmente nosotros en el hospital cuando manejamos, según la clasificación de la IEPI, neumonía grave o muy grave se interna por si acaso, ¿ya? Porque además estamos considerando que el chico ya tiene hipoxemia, tiene sus signos de peligro, entonces no, es mejor que se interne para no estar eh, complicando al paciente, porque algunas veces se complican y muy gravemente. Ahora, cuando no es neumonía grave, ahí sí, y es mayor de 5 años, así recién podemos utilizar tratamiento ambulatorio como la acitromicina, la claritromicina o tal vez la amoxicilina. Entonces, pero dependerá del estado general del paciente y también es importante preguntar la adherencia al tratamiento, ¿no? Si el niño puede tomar el jarabe y tolera los jarabes, porque algunos bebés o niños no toleran, entonces sí, bueno, es mejor que se interne, ¿ya? Salbutamol, el manejo del salbutamol. Igual en el IEPI, desde el IEPI nos enseña 2 PAPs cada 20 minutos. Generalmente lo hacemos incluso cada 15 por el lapso de unas 3 o 4 sesiones en una hora, digamos, y vemos cómo va la efectividad también. El tratamiento que ya les había dicho, la peniprocaínica o la ceftriaxona en relación al manejo de prereferencia. Y esto es importante tener en cuenta cuando van a referir un paciente con neumonías graves o muy graves, considerar esto, ¿no? Si el niño está con hipotermia, por ahí si es un desnutrido, entonces hay que calentar. Ojo, si es un desnutrido, no utilicen bolsas de agua caliente porque la piel de un niño desnutrido es muy sensible y puede sufrir quemaduras. Peor si es un prematuro también, hay que tener bastante cuidado en eso. Mejor es sobreabrigarlo o si no hay incubadora de transportes, es un prematuro, mejor la técnica de canguro. ¿En qué consiste la técnica de canguro? Que el niño va a recibir el calor corporal de la madre, entonces le vamos a meter dentro de sus chompas de la mamá, allá adentro, donde es su pecho. Entonces vamos a evitar que el niño se enfríe. Después, prevenir y tratar la hipoglicemia. En caso de que consideremos una hipoglicemia, incluso podemos dar dextrosa por vía oral, ¿ya? O si no hay dextrosa por vía, dextrosa al 10%, puedes utilizar agua azucarada, 2,5 gramos de agua azucarada y le pones por debajo de la lengua. Aquí lo más importante del manejo de un paciente de prereferencia será monitorizar al paciente, mantener una vía aérea permeable, que el niño pueda respirar mucho mejor si había muchas secreciones, aspirar esos mocos, todo eso, colocarle posición semifolle y colocar el oxígeno que sea necesario, generalmente lo que sea la máscara facial o la cánula nasal, dependerá del caso. Y hay que monitorizar al paciente hasta que llegue al hospital. El manejo antibiótico de las neumonías, la dosis, amoxicilina de 80 a 100, esto ya la conocen ustedes, ¿no? De una, 5, mínimamente por 5 días, hasta 7 podemos manejar. La penigesódica es el tratamiento de primera línea que generalmente hacemos a dosis máximas, es decir, 200.000 unidades internacionales por kilogramo peso día. Generalmente esto lo extendemos de unos 5 días, ya dependerá de la evolución del paciente, ¿no? Ampigenta tendrían que estar juntas, ampigenta porque son antibióticos bien asociados a menores de 3 meses, ¿ya?
Ya, también cuando la cosa se va complicando, cuando la neumonía se vuelve neumonía focos múltiples o bronconeumonía, podemos considerar la utilización de cefotaxima más cloxacilina. La cloxacilina, una dosis de 50 a 150 miligramos por kilogramo peso día, dosis media de 100 miligramos, más cefotaxima a una dosis de 150 miligramos, dosis media. Generalmente, incluso cuando ya estamos sospechando que la complicación de una neumonía, que puede ser una neuroinfección, una diseminación hematógena de la infección, entonces mejor iniciamos dosis meningia, que son más de 200 de 250 miligramos por kilogramo peso. Acitro, claritro, el manejo es más que todo en niños con neumonías atípicas. Complicaciones, las más graves serán los derrames pleurales, empiema, neumonías necrotizantes, abscesos pulmonares, fístula broncopleural, pericarditis. Por ejemplo, en este caso es un derrame pleural complicado, muy grande derrame pleural en un niño que está desplazando el mediastino hacia el contralateral. Esto es de seguro, si no ha fallecido, ha necesitado toracocentesis y manejo en terapia intensiva. Y como prevención habría que verificar, ¿no? Si el chiquito está vacunado o no, considerando la pentavalente en relación a las neumonías por hemófilis influenza tipo B. Considerar si el chico tenía las neumonías o la vacuna antineumocócica. La antiinfluenza estacional también, porque sabemos que el virus de la influenza puede condicionar neumonías virales. Pues eso, no lo más importante. Ya. Por ejemplo, si un niño está cursando con neumonía por hemófilis influenza, también puede complicarse con meningitis, puede tener otitis, sinusitis, artritis séptica, celulitis, empiema, pericarditis. O sea, un niño no vacunado realmente es susceptible de estas otras complicaciones. Entonces, por eso era importante la vacuna. La influenza estacional, de la misma manera, es como es una enfermedad contagiosa respiratoria, igual puede complicarse con neumonías muy graves. Incluso la influenza condiciona el medio ideal para que se sobreinfecte con un germen bacteriano. Entonces, por eso es importante que el niño esté vacunado contra la influenza. ¿Qué más? El neumococo. Este es el agente más importante porque este, además de producir neumonías, puede producir sepsis, meningitis en más del 90% de los niños que gravemente se complican. O sea, es muy seria la enfermedad por estreptococo neumonía cuando se complica. Porque, como les decía, que puede provocar una bacteriemia y esta bacteriemia puede afectar el sistema nervioso central y producir meningitis a nivel del pericardio, pericarditis, en la articulación, artritis séptica, sepsis. Entonces, por eso es importante que el chico esté vacunado. En nuestro medio utilizamos la vacuna 13 valente que cubre contra los 13 serotipos más frecuentes en nuestro medio. Entonces, habría que verificar eso, que el chiquito esté vacunado, ¿no? Las 3 dosis de la vacuna. Bien. Voy a dejar de compartir y se va a grabar la clase y nos vemos en 10 minutos.